Buenas, yo voy a dar mi análisis sobre el monólogo de Franco Escamilla, de Payaso, dedicado a su padre que falleció, la tercera edición que él nos comparte. Bueno, comenzando con Franco Escamilla, que Franco Escamilla ya lleva sus años de experiencia, ya para él hacer monólogos se convirtió en algo muy profesional y es fácil sacar los subtemas y explicar básicamente de lo que trata este monólogo. El lenguaje corporal de Franco Escamilla es bastante bueno, tiene bastante libertad de expresarse. Bueno, es bastante directo, él habla sin pelos en la lengua, como diría. Pues eso es muy concreto, no se sale de lo que está contando, nos mantiene siempre dando seguimiento a la historia, la cuenta con un orden cronológico. Y bueno, entrando, su escenario tiene objetos claves que nos facilitan pues adentrarnos a la historia, adentrarnos en lo que está contando. Por ahí aparece un cuadro donde, donde viene como un tipo de dibujo, como lo que hacía su padre. Después por otro lado hay una bicicleta que nos hace referencia a una historia sobre un amigo, pero eso más adelante. Franco nos hace ver una historia emotiva con partes, como diría, chistosas, partes como de felicidad. Es una montaña rusa de emociones que involucra, bueno, como decía, tristeza, felicidad, emotividad y muchas más. Bueno, comenzando con la parte de la historia, Franco nos cuenta que tiene dos psicólogos porque no se sentía cómodo solamente con uno de un sexo, sea hombre o sea mujer. Franco nos dice que estos dos no saben de que están participando con la misma persona. Luego nos cuenta sobre su padre y la crianza de que los hombres no lloran, la crianza de mano dura y pues básicamente una crianza de antes, porque así fue criado su padre. Después pasamos a la historia de sus amigos, los dos amigos que tiene, que les dice fresas. Bueno, le dan consejos, por así decirlo, de cómo tiene que ser una relación para que no falle. Seguido de eso, tenemos bueno, la del suegro. Nos dice que el suegro es el padre que nunca tuvo. Nos da a entender de que el suegro es una persona, o era una persona muy amable, era una persona muy comprensiva. Nos dice que si llegara a dejar a su esposa, bueno, ahorita mismo su esposa, pero en su tiempo creo que fue su novia, si no me equivoco. Si él la llegaba a dejar, dice que se iba a quedar con el padre, porque el papá lo cuidó más que como su padre lo hizo con él. Y seguido de eso, cuando fallece, Franco le duele, Franco se siente mal y aprovecha de cierta manera de que ya una persona no está para hablarle a su padre, para mantener contacto y para arreglar las discusiones, para arreglar todos los disgustos que tenía con él. Y por ahí también menciona sobre sus amigos de antes, se lo menciona a los psicólogos, sobre un amigo
de bajos recursos que andaba descalzo, que tenía una bicicleta super oxidada, una bicicleta bastante mala. Eh, Les faltaba uno para jugar y al momento de llegar este amigo, todos se pusieron felices. Después de eso, llega el amigo que su estabilidad económica estaba en perfecto estado, los dos padres trabajaban y llega con su bici muy moderna, comparado a la de el compañero que tiene bajos recursos. El compañero de bajos recursos lo reta a una carrera. En esta carrera, Franco le toca estar en el final. Eh, Empieza la carrera y Franco nos mete en la historia, como había mencionado anteriormente, que en el escenario tiene objetos claves, esa bicicleta, haciendo referencia a la bicicleta que tenía la persona de bajos recursos. Eh, Nos cuenta Franco que este niño eh, le ganó al niño que tenía estabilidad económica bien, le gana con una bicicleta mala, por así decirlo, pero no tenía frenos. Y en ese momento la bicicleta nos dice que pega con cemento la llanta. El niño se va de frente y pega la cabeza. Y lo primero que le pregunta es, ¿gané? Con un chichote en la cabeza, ¿verdad? Pero sí, bastante chistoso. Esa persona se convirtió en el jefe del grupo desde hace, nos cuenta Franco que desde que lo conoce, que no fue su compañero, sino fue amigo de su amigo. Y después, pues vuelve con la historia de su papá, hace las paces con su papá, eh, se da cuenta que su papá, al volver a su casa, nos cuenta que es diferente, que su hijo se cae, se golpea, llora, y cuando llora, él va a levantarlo, va a darle ánimos, lo va a apoyar, pero en vez de hacerlo Franco, lo hace su papá, cosa que nunca había hecho. Franco no sabe cómo reaccionar a esa situación, pero se siente alegre y se siente bien de que su papá cambió. Su papá ya no es el mismo, ya no es la persona que solía ser, que, que le dio la crianza que Franco no quiso. No que no quiso como tal, sino que Franco sabía que la crianza que le estaba dando su padre no era la mejor y se lo reprochó durante mucho tiempo, hasta que lograron mantener una discusión, pues discusión seria, más que todo una charla para, para hacer las paces. Y Franco lo perdona por todo lo que hizo. Y seguido de eso, Franco nos dice que tiene fotos recordando a su padre porque este falleció. Al momento de que Franco nos dice que fallece, el escenario se torna apagado. Las personas se llenan de lágrimas y Franco también. Se le nota a Franco un bajonazo de emociones y nos mete tanto en la historia que nos hace sentir el dolor que está sintiendo Franco. Y bueno, después al final sale, si no me equivoco, su hermana, su mamá y su hija, y no sé si sale la esposa. Bueno, la cosa es que al puro final Franco empieza a ver las fotos con su padre cuando ya cuando ya su padre lo empezó a apoyar. Y esto de a muchas personas nos hizo sentir ese hueco, ese dolor, pero es una historia bastante concreta
bien contada. Y bueno, es una historia que me fascina. Es un monólogo que está bien. Para algunas personas que no están en su mejor momento, tal vez esta historia, disculpe, tal vez esta historia nos haga levantarnos y darnos cuenta de que no vale la pena, no vale la pena estar discutiendo con personas que no aman. Eso es lo que quiere dar Franco a entender en este monólogo. Y bueno, ese es mi análisis sobre el monólogo de Franco Escamilla. Muchísimas gracias.